¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mauro para los que no me conocen y vengo a contestar una pregunta que me hizo Lucas Moreno sobre el miedo. Me pidió que hable sobre el miedo y sobre el endurecimiento del cuerpo. Con respecto al endurecimiento del cuerpo lo voy a hablar en otro video ya que lleva un poco más de tiempo. No contextualizó, por eso voy a tocar varios aspectos del miedo. En primera instancia me gustaría hablar, bueno, del miedo, este miedo que sentimos todos ante una situación de peligro. Por ejemplo, nos van a robar en la calle, nos amenazan con un arma, nos están por matar, obviamente que este miedo en primera instancia no es disfuncional, al contrario, nos evita que nos comportemos como unos boludos y le damos todo sin correr ningún riesgo. Hay otros miedos que sí nos pueden inhibir, como por ejemplo el miedo en una competencia, en un gimnasio, en el gimnasio barrio al cual practicás. Eh, pero me gustaría darles la confianza y la tranquilidad y que sepan que este miedo es momentáneo. O sea, a medida que vayan practicando, este miedo, el dolor, digamos, se va. Por ejemplo, no sé, hoy en día me subís a un combate de kickboxing y el miedo que me agarra de recibir un low kick, no, yo me aterro, por supuesto, no estoy preparado, pero una persona que se va a subir ya previamente recibió como 1000 low kick en las gambas. Entonces ya va a estar preparado y no va a caer ante la primera patada. ¿Se entiende? Entonces, este miedo a los golpes va a ir disminuyendo a medida que, no sé, que un boxeador haya hecho sparring con sus compañeros y demás. Este miedo a los golpes, al dolor, desaparece. Es como que el umbral al dolor va aumentando a medida que, bueno, que nos vamos enfrentando a estas situaciones. Por eso es muy importante hacer sparring. Puedo discrepar o no en la intensidad. Sí, creo que la intensidad debería llevarse de manera progresiva, se podría manejar la frecuencia. No comparto, esto ya es personal, ya me estoy metiendo por ahí por demás, pero no comparto que se estén cagando trompada todos los días en el gimnasio. Eso no. Pero sí es necesario que de vez en cuando llevar este sparring a una intensidad elevada como para generar una respuesta más consolidada ante un golpe fuerte. Que bueno, en un torneo hay otro tipo de estímulos y ya los golpes parecen que ni siquiera duelen. Lo único que podría llegar a doler son algunos golpes en el plexo solar. Hay ahí una respuesta automática, el diafragma como que deja de funcionar bien. Respiramos mal, hay unos dolores agudos que se manifiestan, pero son pocos los golpes que llegan a doler así. Además habrán visto que se caen así del dolor y después de unos segundos se levantan y no pasa nada. Un dolor, que me da miedo, un dolor de la fractura de ligamentos cruzados. Eso es un dolor que se mantiene en el tiempo y es una cagada. Eso sí puede. Yo que me los corté. En un momento, después de la recuperación, me dio un poco de miedo reincorporarme en los torneos, volver a competir. Pero bueno, nada, ya te digo, uno va ganando una tolerancia al dolor y va asumiéndolo con total tranquilidad. Al principio por ahí jode un poco, pero no habría que preocuparse en gran medida con respecto a esto. Después hay otras cosas que sí pueden verse sostenido en el tiempo, pese a que hayamos entrenado un montón y hayamos vivido un montón de situaciones estresantes como un torneo. A mí me ha pasado durante mucho tiempo verme como inhibido, que uno puede pensar que es miedo, porque si bien uno no siente miedo a que nos golpeen, miedo a qué, miedo a perder, miedo a no estar preparado, y esta situación resulta muy incómoda y puede, en muchos casos, a mí me ocurrió, me sigue ocurriendo ahora en menor medida, pero puede resultar perjudicial para el rendimiento competitivo y hasta en un gimnasio de barrio. Puede ser, por supuesto que no afrontamos bien esta situación, podría decir de estrés, y bueno, y no afecta directamente. Pero qué mejor que hablarlo con alguien, con un especialista, con un psicólogo,
Así que bueno, se me ocurrió llamar a mi hermano, que mi hermano se recibió de psicólogo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además es practicante de artes marciales, taekwondo, Krav Maga, hizo varias disciplinas, kickboxing, boxeo, demás. Así que está bueno que nos puedes contar de su experiencia y también como profesional. Él ofrece una terapia cognitiva conductual en adolescentes y adultos, así que creo que es el mejor para tenerlo hablando de estos asuntos. Así que bueno, le damos una bienvenida a Dante. Bueno, Dante, quería que nos comentes un poquito cómo podemos hacer para superar estos desafíos de la mejor manera y que no afectan nuestro rendimiento. Bien, bien. Bueno, una pregunta con varias aristas. Mm. ¿Por qué? Porque para mí me parece importante como empezar a definir de qué hablamos cuando hablamos de miedos, de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad, de nervios, de preocupaciones, ¿sí? Mm. Se puede englobar varios de estos conceptos con el concepto de ansiedad, ya que la ansiedad es una reacción que tenemos cuando percibimos un estímulo que nos parece amenazante, ¿sí? Tal vez competir puede ser amenazante en algún punto para nosotros, porque hay mucha gente que nos está mirando, porque queremos rendir bien, tener un buen rendimiento y tal vez si nos sentimos nerviosos nos preocupa que eso nos pueda complicar la situación. Así que está bueno tener en cuenta que un nivel de ansiedad es hasta funcional, es normal, es hasta deseable, porque de hecho está asociado un cierto nivel de ansiedad a un mejor rendimiento en el deporte, ¿sí? Bien. Es decir, esta reacción que tenemos, que es una reacción fisiológica, que es una reacción emocional, que es una Mm. reacción cognitiva, que es una reacción conductual, es una reacción que nos puede servir para estar atento a estímulos a los que tenemos que prestar atención, digamos. Mm. La ansiedad sería como una activación que tenemos, ¿sí? Que implica el tálamo, implica la amígdala, implica la corteza también. Se activa nuestro cerebro para responder a eso que interpretamos como amenazante, ¿sí? Tal vez nos amenace, insisto, que nos mire alguien y nos genera nervios, porque hay una ansiedad de rendimiento, si se quiere, Y te ¿sí? pregunto, ¿cómo influye acá el instructor? Porque, bueno, vos sabés que vos vas a un torneo y podés escuchar a uno, cuando antes de subir un ring, vomitar. El otro es la primera pelea y está con ganas de cagar a trompada al que sea. Al otro cagado de miedo que se quiere esconder. ¿Qué influye acá? ¿Influye el gimnasio, los instructores? ¿Influye, bueno, la personalidad? Un poco y un poco. No, no, seguro, debe ser un poco de un poco. Hay mucho de lo que es la personalidad y más que la personalidad, digamos, forma aprendizaje que se tuvieron previos en relación a situaciones así, digamos. Si uno aprendió a gestionar bien la ansiedad, va a estar mejor parado. Pero obviamente, si es un torneo importante, si el instructor sentís que te presiona mucho, eso también influye. Ni hablar. Sí, yo Y siento que como que no sé, me siento más ansioso que el resto, pero porque digo, Mauro ya es ansioso, ¿entendés? Y por eso afecta directamente a mis torneos. Y hay a veces que digo que no, que Mauro en los torneos es otro. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto la ayuda de un terapeuta me puede servir a mí para afrontar los torneos? Es algo que me puede ayudar a mí directamente, un psicólogo, a afrontar un torneo, o bueno, o ya tengo que empezar en acudir a un psicólogo para solucionar ese problema que vengo arraigando hace tiempo, digamos. bien, en realidad sí, ayudar puede ayudar y hasta se puede resolver problemas. Sobre todo si es una ansiedad que paraliza, digamos. Nosotros venimos con una carga filogenética, digamos, la ansiedad responde a una evolución en donde tenemos que, por ejemplo, huir de depredadores. Mm. ¿Sí? El tema es que a veces, tal vez por componentes de personalidad, sí, pero haría más hincapié en esto de cómo aprendimos a manejar esa ansiedad, eh, influye en que nos manejemos muy mal, ¿sí? Nos podamos
paralizar o rendir peor a la hora de competir. Mm. Y un psicólogo puede ayudar en ese sentido, claro. Digamos, hay muchas situaciones que pueden generar ansiedad. El deporte es una de esas situaciones, Mm. y así que entraría dentro de lo que es algo que un psicólogo pueda trabajar. Pero también se puede trabajar solo, ¿sí? Bien. Depende del grado de ansiedad que se tenga, ¿sí? Claro, eso te iba a decir, metele que no tengo el poder adquisitivo para acudir a un psicólogo. ¿Hay alguna herramienta que pueda, bueno, que pueda obtener a través de, no sé, qué puede ser la lectura? ¿Cómo puedo adquirir esa herramienta? ¿Vos me podés dar algún tip como para... Sí, 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 un montón. Pero por eso hoy te decía al principio, como primero me parece que es importante entender de qué se trata cuando hablamos de ansiedad y de miedos y demás. Porque si nosotros entendemos eso, ya nos ayuda a afrontar mejor la situación, haciendo un reconocimiento. Y después sí, hay cuestiones prácticas. Pero a mí me gustaría que la gente tenga en claro que la ansiedad es una reacción cuando se interpreta que algo es amenazante. Tal vez la interpretación de esa amenaza Sí. tenga que ver con aprendizajes previos, de que tal vez, por ejemplo, pasamos vergüenza en otras situaciones, en un torneo, por ejemplo, Mm. y ya con ese recuerdo, ¿sí? Sí, Con esa, se reactiva el recuerdo ante una situación similar, sí. y entonces respondemos acorde a ese miedo, por ejemplo, que genera. Porque la ansiedad implica, como decía hoy, conductas que pueden ser de evitación, es decir, de huida de esa situación, o de lucha, de luchar, según cómo manejemos el nivel de ansiedad. Implica un componente cognitivo que sería cómo interpreto la situación, ¿sí? Si la interpreto como una amenaza que yo no puedo resolver porque Mm. considero que no tengo los recursos, o si lo considero como un reto que me genera un desafío y sí lo puedo resolver. Implica cuestiones fisiológicas, sudor, palpitaciones, agitación, etcétera. Bueno, vos estás diciendo como que empecemos a ser un poco conscientes de eso, de... Bien, me parece que en principio sí, como saber que en parte es normal y que en parte hay distintos elementos que podemos prestar atención donde le pifiamos, tal vez. Mira, Tal vez hacemos es interesante esto que vos decís, esto de empezar a percibir, a cada uno le pega distinto, te comenté, uno puede claro, vomitar, el otro puede querer esconderse, el otro puede querer matar. exacto, Hay algo que se presenta también en esas situaciones de estrés, más puntualmente cuando vas a competir. Algunos le empiezan a segregar la cabeza, como se lo voy a hacer re simple, como adrenalina. Y empezamos a tener como un pulso más acelerado, pero hay como una activación de todos nuestros músculos y empezamos como a empezar a quemar más de lo que deberíamos. Empezamos a quemar oxígeno, porque no empezamos realmente, el pulso empieza a acelerarse. Y hay otros que le pasa exactamente lo contrario. Le ocurre una segregación, el cerebro es como que lanza mucha noradrenalina, que esto te inhibe totalmente, te sentís claro. frío, ¿entendés? Y te pega para el otro lado. Entonces, bueno, en primera instancia estaría bueno que las personas puedan percibir, che, loco, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Estoy Claro. eufórico? En ese caso, yo recomiendo un movimiento pausado, pegar un poco en el aire, hacer una técnica de respiración. Yo lo recomiendo. Es momentáneo, esto sirve momentáneamente. Y aquellos que están cagados de miedo, que ya sienten frío y están ahí acostados o sentados, que se quieren ir a la mierda, les recomiendo que se levanten y empiecen a golpear el aire y que vayan diciéndose, che, loco, soy poronga, me la banco. Y que empiecen a sentirse que realmente pueden, porque es como, vos lo sabrás más, pero hay como una respuesta automática en el cuerpo. Nos levantamos, pegamos dos golpes en el aire y es increíble cómo nos condiciona directamente. Sí, sí, totalmente. Se puede intervenir en la ansiedad desde, como decís vos, de la conducta del cuerpo moviéndose. Pero esto es Es- momentáneo, esto no es una herramienta, digamos, que va a solucionar todos los problemas de ansiedad, por supuesto. no, pero Aclaro. todo puede ayudar. Todo puede ayudar y por eso, si uno es consciente que, por ejemplo, si se queda muy quieto y paralizado, que se empieza a mover, tal vez con eso y algunas autoinstrucciones de, bueno, dale, vamos a movernos, esto lo puedo tomar como un desafío y demás,
puede ayudar, ¿sí? Nada es la panacea, tal vez requiera, tal vez con eso alcance, o tal vez aparezcan otros elementos. Reconocer las emociones, hoy decía, otro componente son las emociones, el miedo, como decía la persona que se había suscrito y que te había preguntado a vos, el miedo es una de las expresiones emocionales de la ansiedad. También está la inquietud, la tensión, el pánico, los nervios, la preocupación, ¿sí? Que aparece mucho de pensar anticipadamente. Y una vez que reconocemos estos elementos y probamos, por ejemplo, si estamos muy quietos y muy inhibidos, probamos movernos un poco más, o si estamos muy alterados, tal vez eso no nos está ayudando, Tal podemos cual, porque usar también una está lo técnica de otro. relajación. ¿Cómo? Que, tal cual, porque si estamos muy alterados por ahí o no podemos, o vemos que ese contexto nos está haciendo mal, otra cosa que recomiendan entre los competidores es salir un Sí. poco de acá, ¿entendés? O redoblar tu atención concientizando en dónde estás, golpeándole a unos pavos, metele que te están haciendo sparring, preparándote para lo que se viene, o si sabes que vas a pelear después de 3 horas y la situación te está superando, es muy recomendable desviar la atención e irte a pasear por ahí. A veces también el buscar ir con un amigo que te haga reír también te puede ayudar a pasar el momento como de una manera más agradable y no tan tensionado, ¿no? Exacto, sí, sí, es la distracción, buscar elementos distractivos y salir del ambiente ya ayuda, porque si no están los estímulos muy presentes. Por ejemplo, Claro. si uno tiene miedo a qué dirá la gente, por ejemplo, los que miran las competencias, ya salir de ahí ayuda a aliviar la ansiedad. Sí, esa es hay un montón de técnicas. La relajación, sí, que conviene practicarla, las técnicas de respiración, porque ahí se actúa con la ansiedad desde lo fisiológico, Mm. haciendo respiraciones más profundas, y eso Sí. si lo podés practicar, sobre todo si lo vas practicando antes de un torneo, ayuda a que en el momento lo puedas hacer mejor. Bien. Pero si no lo practicaste y estás ya en esa situación, también sentarse a respirar, prestando atención, ayuda a refocalizar la mente y al mismo tiempo intervenir en lo fisiológico, porque al haber una respiración más pausada, Mm. hace que uno también se calme, se preocupe menos, por ejemplo. Bien, bien, bien. Esto La que, distracción, mm. ¿cómo? Esto que decía yo al principio de ganar una tolerancia al dolor, ¿se podría aplicar un poco a esto de la ansiedad, esto de recurrir a eventos, a situaciones estresantes? Puntualmente vamos a hablar de competencias de artes marciales. El recurrir constantemente puede llegar a generar otros esquemas de pensamiento, como le decís vos, y en poco tiempo y hacer que, bueno, que no nos veamos tan afectados en cuanto a nuestro El, rendimiento por este estrés, ¿o no? el Se logra recurrir a a través qué? de la concurrencia, ¿no? Constante, no hay que perder el hilo. Eso lo he escuchado también en muchos profesionales. Muchas veces pierden una pelea y tiran como excusa esa de hace mucho que no peleo. Y digo, ¿tan importante es el recurrir a evento tras evento para no perder el hilo o es una excusa del profesional que perdió la pelea? Vos decís de ir a evento y otra vez a evento. Claro, como para no perder el hilo, ya te digo, he escuchado profesionales en entrevista cuando le preguntaban, che, ¿por qué perdiste? ¿Qué puedo decir al respecto? Se han excusado diciendo, mi oponente viene peleando durante todo el año, teniendo esa concurrencia, y yo hace 2 años que no peleo, siendo profesionales. Eso es lo que me llama un poco la atención. No, está bien, pero en relación a la ansiedad me parece que recurrir, o sea, ir varias veces a torneos y demás, Sí, ayuda a superar la ansiedad, porque es una forma de exponerse. bien, La ansiedad se alimenta, la preocupación, el miedo, todo eso se alimenta cuando uno evita las situaciones, porque se hace más grande el monstruo, ¿sí? Y algo que al principio era así, se empieza a hacer más grande, se retroalimenta. Evito la situación porque me da miedo, después se presenta la situación de nuevo, evito, y siempre te mantenés en esa. ¿Por qué? Porque cuando evitas, bajas la ansiedad. bien. Pero ¿qué pasa? El problema no está resuelto. Entonces, para la próxima te sentís con menos recursos para afrontar eso. Puede ser En que cambio, una si uno se vez puede... Puede ser que una ¿Cómo? vez que hayas incorporado toda esta herramienta y hayas afrontado situaciones estresantes y hayas ya aprendido a superar estos obstáculos,
puede ser que después de un tiempo vuelvas a recaer en en estas situaciones Sí, conflictivas hay con que ver si uno ahí se y presentan elementos nuevos, ¿sí? Que tal vez te está generando ansiedad otra cosa. una Pero si son competencia más grande, por elementos, ejemplo. por ejemplo, sí, sí, tal cual. O un oponente más difícil, ¿sí? O más gente, claro, como, o sea, varias cosas, ¿sí? Pero si uno ya aprendió a manejarlo bien antes y fue Mm, manejándolo cada vez mejor, es más fácil después recuperarse de eso, porque también puede pasar que uno de repente se empieza a sentir nervioso. Pero lo importante me parece es, primero, reconocer de dónde viene esa ansiedad, ¿sí? claro. Si uno está interpretando que no tiene los recursos para afrontar, si tal vez le está dando demasiado poder a ese monstruo que estamos interpretando, digamos. Y no buscar tanto esto Eh, de escapar de la ansiedad, porque es como vos decís, es normal. En mayor o menor medida, se puede decir que, Mira, bueno, yo a mis pacientes les recomiendo muchas veces que si hay algo que sienten que no pueden, mm, suponete que vos sos una persona muy tímida, mm, pero querés empezar a soltarte, pues sentís que te estás inhibiendo mucho. Bueno, sí, al principio no le vas a decir, anda a una fiesta y habla con todas las personas desconocidas. Primero te acercás a una persona y le decís hola y nada más, otro día le sacás un minuto de chat. Siempre se hace de a poquito, se va exponiéndose para enfrentarlo de a poco. Cosa de que no te inunde de nuevo esa ansiedad, porque si de repente te afrontás algo que es más grande de lo que puedes soportar, es peor, porque después vas a terminar evitando algo que ya sentís que no puedes afrontar. bien. Pero hay muchas técnicas, las que nombramos que son distracción, relajación, son algunas, pero hay un montón de técnicas que se pueden implementar. En psicoterapia se hace mucho el registro, que bueno, tiene que ver con esto de qué situación, qué conducta utilicé yo, si eso me sirvió o no, qué pensaba en ese momento, ¿sí? Mm. Pero también existe, en deportes se usa mucho la imaginería, usar situaciones de imaginación. ¿Por qué? Porque también es una forma de exponerse. ¿Sí? Todas las técnicas tienen algo de exposición, ¿Puedo de decir de exponerse a eso. proyectar que estás ganando la pelea, por ejemplo? O una imagen, imaginar algo No, lindo. no, precisamente, no. Mira, conviene primero que uno tenga una capacidad, cierta capacidad de imaginación, ¿no? No todas las personas tienen esa capacidad. Pero si uno puede tener esa capacidad de imaginación, conviene, por ejemplo, escribir, hacer este registro de qué considero amenazante y demás, y qué hago con eso. Y una vez que tenga esos elementos, empezarme a imaginar. Entro en una relajación primero, Sí. respiro, me concentro en algo, puedo imaginar otra cosa, ¿sí? Primero como para abrir un escenario. Y una vez que estoy ahí dentro, ¿sí? Y esto se puede hacer con un terapeuta, se puede practicar solo. Mm. Una vez que estoy dentro de ese espacio que estoy creando, ahí sí ya imaginaré el escenario. Si yo tengo miedo a que haya mucha gente, bueno, imagino un escenario donde está no lleno de gente si siento que no lo puedo afrontar en la imaginación. Pero bueno, que hay el 50% de lo que a mí me da mucho miedo. Porque tal vez imaginarlo me da mucho miedo igual. Entonces, bueno, imagino que no hay tanta gente, pero hay bastante gente que me genera cierta ansiedad, ¿sí? Un Mm. 50% si querés. Mm. Y a partir de ahí es mantener la ansiedad. Uno mantiene la ansiedad, hace que entra en el torneo, empezás a pensar que estás cerca de que la pelea tuya se acerque, ¿sí? Si es con un terapeuta, con una persona que te dirija mejor para aprender esto, mucho mejor, pero uno puede ir practicando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que hacer es sostener la ansiedad, sostener la ansiedad, Como sostener la hacerse ansiedad. tolerante, es lo que se busca con estos métodos. Exacto, exacto. Uno sostiene la ansiedad, entra en la pelea, ¿no? En la imaginación, entras en la pelea, estás ahí a punto de pelear y, y empezás a pelear. Y en algún momento va a empezar a bajar la ansiedad, ¿sí? Porque si uno sostiene la ansiedad, siempre, pero siempre baja. Y cuando empieza a bajar y bajó bastante, ahí Sí. ya se puede terminar ese ejercicio. Y si Mirá. esto se practica varias veces, es una forma de ir afrontándolo, porque después de la imaginación lo que queda es el mundo real. Y el mundo real también vas a afrontar
hasta donde puedas. Pero después la ansiedad va a bajar. Si vos te la bancás, va a bajar la ansiedad. Y ya la siguiente vez que enfrentes la situación, sea en imaginación o en situación real, ya vas a estar más preparado, porque la ansiedad no va a subir tanto. Y vas a estar más preparado a sentir más ansiedad con otros elementos que consideres más amenazantes. Bien, entonces recapitulamos. Quería seguir. Esta es una descripción, digamos, medio burda, digamos, porque hay varios componentes para una imaginería, una técnica de imaginería se le llama. Bueno, pero queda claro que, bueno, La que lógica va por ahí. exacto. Y que, bueno, en primera instancia, esto que vos decís de hacerse consciente de que es posible que haya ansiedad, que poca ansiedad puede ser disfuncional en nuestro rendimiento, así que se le puede dar un buen uso. Hay distintos mecanismos, métodos para afrontarla, ya nombramos algunas. Bueno, y terminar con esa conclusión de que no tenemos que escapar de la ansiedad, de que está bien tener un poco de ansiedad en algún momento. Nos brinda un estado de alerta, evita que nos mandemos pelotudeces, y bueno, y se puede afrontar de varias maneras. Sí, hay muchas formas de afrontarlo y entender esto que decís vos, que es necesaria hasta cierto punto. Bien. Y muchas veces sentimos ansiedad, tenemos que rendir un examen o lo que sea, y siempre lo podemos superar. Y si no lo podemos superar es porque hay algo de todo esto que venimos hablando que no estamos reconociendo, que no estamos manejando bien. Y siempre se puede arrancar de algo que genera menos ansiedad hacia algo que genera más ansiedad. Como que también está bueno esta lucha constante de ir superándose, y es lo que nos lleva a motivarnos. Y por eso yo, a pesar de que le he pasado tan mal y he sufrido, he tenido hasta fiebre de los nervios, ¿viste? Como los chicos cuando tienen un examen que tienen fiebre, a mí de grande me pasó. Pero esto era lo que me motivaba a seguir presentándome en los torneos para ir mejorando, aunque sea de a poco. Exacto, sí, aunque sea de a poco, porque pasa de ser algo que te amenaza casi de muerte a ser un reto, como decís vos, que genera un desafío, que genera algo estimulante, una sensación de superación. Sí. Bueno, hemos concluido con la charla. Che, Dante, muchas gracias por haber participado en esto, y considero que le brindamos una buena respuesta, un poco extensa, pero profundizamos lo suficiente en este tema del miedo y la ansiedad. Así que bueno, espero que le haya gustado, y a mí la verdad que me encantó. Me encantó que hayas participado. Gracias por invitarme a esto. Y espero que podamos volver a hacer otros videos. Me encantaría, porque psicología y artes marciales. yo creo que el factor psicológico en lo que son las disciplinas de contacto, las artes marciales, esto es fundamental, es importantísimo. Es muy importante, sí, porque por ejemplo, si uno puede manejar bien la ansiedad, puede concentrarse mejor, si no al contrario, te concentras menos, estás más torpe motrizmente. Y tu rendimiento baja. Exacto, tu rendimiento baja. Bueno, Dante, muchísimas gracias nuevamente. No hay por qué. Gracias, Dante. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.